En la tarde-noche del 4 de septiembre de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que reconoció que el Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. Este reconocimiento se produjo luego de varios meses que en la prensa independiente y en las redes sociales cubanas se ha venido señalando primero la presencia de soldados con insignias cubanas en sus uniformes representando a Rusia en operaciones bélicas en Ucrania y segundo las acciones de reclutamiento que se estaban produciendo en Cuba para trasladar a Rusia a cubanos que iban a tomar parte en acciones de guerra también en Ucrania. Nada, que el comunicado del MINREX se produjo luego de que los reclutamientos y la participación de cubanos en el conflicto bélico ruso-ucraniano era un secreto a voces y claro está, después de que un par de jóvenes cubanos que llegaron a Rusia como resultado de estas acciones denunciaron mediante un video que habían sido estafados y se encontraban sin dinero e indocumentados. Y nos dijeron que era para la construcción, para arreglar las casas devastadas por la guerra, para abrir trincheras, para recoger escombros y al final todo fue una estafa. Todo fue una estafa, no nos han pagado, no tenemos los pasaportes, no tenemos documentos, no tenemos nada. Ahora mismo estamos aquí en cuero. Nos quitaron todos los documentos. En su comunicado, la Cancillería cubana no menciona el testimonio de estos jóvenes, pero sí se refiere al eco que en la prensa independiente y en canales de televisión, sobre todo del sur de la Florida, ha tenido su denuncia. El ministerio dirigido por Bruno el Condenador dijo en su comunicado que los enemigos de Cuba estaban promoviendo informaciones ya no falsas, sino distorsionadas, que buscaban empañar la imagen del país y presentarlo como cómplice de estas acciones, que por supuesto, y como era de esperar, rechazaron categóricamente. El comunicado agrega además que Cuba tiene una firme y clara posición histórica en contra del mercenarismo y no forma parte del conflicto bélico en Ucrania y que está actuando además y actuará de manera enérgica contra quien desde el territorio nacional participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país. Más allá del lenguaje de siempre, algo hay que corregir a la Cancillería cubana. Nadie ha distorsionado información alguna y tampoco se ha tratado de empañar a Cuba. Lo que ha hecho la prensa independiente es lo que hace el periodismo: cuestionar el poder y señalar al régimen que controla y dirige el país de donde esos muchachos fueron sacados legalmente bajo las narices de unas autoridades que luego de meses de denuncia y señalamiento dicen que no tienen nada que ver con el asunto. Unas autoridades que, a pesar de intentar aparentar ingenuidad, después de este comunicado solo confirman su complicidad con una acción que solo beneficia a su aliado estratégico, Rusia. El comunicado del MINREX deja una cosa muy clara, algo que todos sabíamos y que, contradicción aparte, aunque se niegue expresamente en el comunicado, también se termina reconociendo. El poder cubano sabía lo que estaba ocurriendo en Cuba y prefirió, como mínimo, hacerse el de la vista gorda. La complicidad no es solo por acción, sino también por omisión. Y la omisión en este caso es más que evidente. El régimen de La Habana, bajo cuyas narices se reprodujo esta red de tráfico de personas, es un régimen cuyos represores se precian de saberlo todo, de tener una red de informantes a lo largo y ancho de todo el país que los mantiene arriba de todas las bolas. Nosotros también estamos trabajando con todos los factores comunitarios y con la población en el control de esas personas que son proclives a la comisión de hechos delictivos como parte de la labor preventiva que también realiza la policía. Fuera imposible trabajar y hablar de impunidad porque nosotros trabajamos unidos al pueblo. Ese pueblo que cada día nos aporta información, nos permite también, con los elementos y datos que nos da, contribuir al esclarecimiento. Por tanto, no podemos hablar de impunidad. No podemos hablar de impunidad porque, a diferencia de otros lugares del mundo, en el caso específico de Cuba, usted llega a una estación de policía y se le recepciona cualquier denuncia que usted realice. Sin embargo, hay lugares donde usted llega a realizar una denuncia con una baja cuantía y te dicen que eso nos interesa investigarlo. Sí. En Cuba recepcionamos en nuestras estaciones de policía todas las denuncias que la población hace cuando se siente afectada por una actividad lesiva. La omisión es evidente en este caso porque hablamos de un régimen que se precia de tener como mínimo la quinta mejor policía del mundo. ¿Cuál es el problema entonces? No hay ningún problema, que para que sepa, si es con Lincruz, si te reúnes con Lincruz, si vas a las actividades de Lincruz, vas a ser entonces sujeto en control de nosotros. No sé si sabes que la policía cubana está entre las 5 mejores del mundo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces debería buscar un poco más. Entonces, ¿Dicho por quién? Bueno, no sé. ¿Me pudiera decir tu nombre para saber con quién hablé? Alberto Fonseca. ¿Y usted quién es, señor?
Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez. Porque lo vas a subir la fe. No, es para saber con quién coño hablé, porque la verdad es que ustedes no se identifican, ustedes saben todo de mí y ustedes no se identifican. Entonces, a mí eso me parece una falta de respeto también. No. Eso me parece. La ley nos permite. La falta de acción en este caso es sospechosa y cómplice. Y por supuesto, la inacción del régimen cubano solo puede ser vista como complicidad si se analiza además el hecho de que el reclutamiento de cubanos ha acontecido no solo en Rusia, sino también en el territorio controlado por las autoridades cubanas. Las mismas que reconocen a Rusia como su aliado estratégico y que reciben instrucciones emitidas desde Moscú para reformar la economía cubana. Autoridades que han recibido el alivio que Rusia les ha condonado miles de millones de dólares de deuda externa creada por ellos y al mismo tiempo les ha aplazado los pagos de las restantes. La inacción del régimen cubano en este caso no puede ser vista de otra forma. En tanto, es un régimen que tiene en el Kremlin una extensión del Palacio de la Revolución. Un régimen que, por si fuera poco, decidió no informar a su población de acciones ilegales y engañosas de reclutamiento, al tiempo que su propaganda cataloga la invasión a Ucrania, como mismo lo hizo Putin, como una operación militar especial, y que en foros internacionales también se ha negado a condenar la guerra en aquel país. Es muy difícil que mucha gente no piense en la complicidad de la burocracia y los aparatos de seguridad del Partido Comunista en esta red de tráfico de personas. La nota del Minrex denuncia, se queja de la manipulación, pero no explica por qué demoraron tanto en informar de lo que sucedía. Sobre todo si, como ellos mismos afirman, ya habían neutralizado intentos de esta naturaleza y se habían iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades. En un país donde se promueven reportes televisivos sobre procesos penales en contra de revendedores, coleros y boliteros, las autoridades que controlan los medios de comunicación, que son las mismas que investigan los delitos, no consideraron importante reportar sobre la existencia de una red de tráfico de personas que llevaba mediante engaños a cubanos a una guerra que estaba ocurriendo a miles de kilómetros de sus casas. Claro que hay que cuestionar al poder cubano y señalar su complicidad, porque no hay otra forma de nombrar la actitud de un régimen que, si de verdad hubiese querido proteger a la ciudadanía, no solo hubiese iniciado acciones para desmantelar y evitar situaciones de este tipo, sino que hubiese advertido a sus ciudadanos sobre la ocurrencia de hechos como este para evitar que el número de víctimas se reprodujeran. Pero claro, las autoridades cubanas solo consideran oportuno informar cuando ya no saben cómo ocultar el fenómeno. Pero como decimos los cubanos, el internet y las redes sociales los han llevado a cogerse el trasero con la puerta en más de una ocasión en los últimos años. Ojalá los cubanos que han sido afectados por esta red de tráfico logren salir ilesos. Pero cualquier daño o sufrimiento que hoy padecen es en parte, sin dudas, responsabilidad del régimen del Partido Comunista. Nos vemos en la próxima entrega.